la inmigración ocurre por muchas y diversas razones. Escapar de una situación difícil, tener familia o amigos en otro país, por trabajo o en la simple búsqueda de un sueño. Por la razón que sea, esa persona tiene que empezar de cero y construir una vida distinta en tierras desconocidas. En este proceso, se combinan culturas y costumbres que convergen en un nuevo estilo de vida y se construyen nuevas comunidades. Acompáñennos mientras contamos estas historias sobre el impacto de las comunidades y las culturas en nuestros narradores, para descubrir lo que constituye la mezcla de quienes somos. Mi nombre es Valentina Fandino y tengo 24 años. Estudié en la Universidad de la Florida. Saqué mi bachelor's en biología y mi master's en salud pública de la Universidad de la Florida. Emigré de Colombia, de Armenia a Colombia. Es un pueblo pequeño que queda por los Andes. Y entonces yo trabajo para Kiera Grace Foundation, que es una fundación para traer tratamientos de cáncer a los niños en Latinoamérica y el Caribe. Tenerle esa prioridad a la familia y siempre tener en mente que la familia está ahí para uno en las buenas y en las malas, no importa lo que pase. Eso me parece muy importante a mí. Además de eso, la fe en que todo va a estar bien. Yo creo que el más grande que le trajo bastante dificultad entre mi familia, porque como yo era la mayor y yo era la más grande en mi familia, fue venirme a la universidad, porque ese aspecto de uno irse a estudiar a otro lado, lejos de la familia, es algo que a la familia latina no la entienden, por decirlo. O sea, el ritmo de vida es muy diferente aquí que allá. Acá el ritmo de vida es muy rápido, uno siempre está ocupado, la verdad es que no tiene el tiempo como tienen allá para descansar, para pasar tiempo en familia, porque eso es muy importante allá. Entonces allá los trabajos entienden uno tomar tiempo para estar con la familia, cosas así. En cambio acá es más, uno está más lanzado, ¿no? El capitalismo, todo eso está más centrado en producir y en tener pues un modo financiero estable y avanzar y avanzar y avanzar. Las diferencias en estudio y todo eso entre Colombia y aquí es un contraste muy grande, la verdad. Yo estaba muy joven, entonces yo creo que yo recogí el inglés muy, muy rápido. Y yo me acuerdo que mis padres en Colombia, cuando estábamos en Colombia, me metieron a una escuela donde me enseñaban inglés y trataban como de deshacerse de mi acento en inglés lo más posible. O sea, la verdad es que yo siento que a veces cuando la gente le escucha el acento a los demás, piensan que eso es una demostración de inteligencia y no lo es, la verdad. No lo es de ninguna manera. Hablar dos idiomas me ha ayudado mucho a mí a comunicarme mejor con la gente. Por ejemplo, en mis estudios, muchas palabras, uno ve como la base de muchas palabras, y como uno habla varios idiomas, le ayuda a uno a mejor entender ciertas palabras. Pero a la misma vez, yo muchas veces no sabía pronunciar alguna palabra, y aún así hoy
en día. Yo tengo muchas palabras en inglés que no pronuncio bien. A veces me malentiendo con la gente, pero es muy de vez en cuando. Esa idea de ese sueño americano se va a un extremo y la gente se le olvida lo que es importante, que es vivir una vida saludable, es vivir una vida con abundancia y con gratitud sobre las cosas. Y entonces me parece muy hermoso el sueño americano, pero también es importante tomar un poco de caución cuando uno esté siguiendo como esa idea. En Colombia la gente es más caliente, la gente es más amorosa. Tú a donde llegas te reciben con mucha sinceridad y con mucho amor, como si tú fueras familia. Aquí la gente es muy trabajadora, la gente es muy echada para adelante, la gente siempre está buscando cómo hacerse el mejor como persona, y eso también admiro mucho. La cultura para mí es el círculo en el que creces, en el que te encuentras. Tenemos diferentes costumbres, nos gustan cosas diferentes músicas, las películas son de otras maneras. Entonces, dependiendo de dónde uno crece, se asimila mucho más a una cultura que a la otra. El aprender sobre la cultura americana me ha ayudado mucho más a ser bastante organizado, bastante profesional, perfeccionista. Yo creo que eso es una de las cosas que no tenemos en la cultura latinoamericana, aunque sí nos gustan las cosas buenas, por supuesto, las cosas limpias, pero no a un nivel como los americanos. Y un poco la diferencia también podría decir es que nosotros los latinos somos un poco tal vez más amigables y por lo tanto nos tomamos el uno al otro un poco menos profesional. Es bastante común que uno escuche el famoso Spanglish, e incluso ya en Latinoamérica se escucha bastante, porque aparte de que las escuelas están enseñando bastante inglés, están las redes sociales y todo el mundo está viendo diferencias en el lenguaje también. Me separé bastante de mi familia, estaba bastante lejos de mis primos, mis tíos, mis abuelos, entonces yo acostumbraba a verlo a ellos todos los días. Acá estaba mucho más solo, entonces me acostumbré a ser una persona muchísimo más independiente, a hacer las cosas por mí mismo en vez de preguntarle a otra persona que me ayudara. Yo diría que la comunidad en la que me encuentro acá en los Estados Unidos es la del deporte, la del mundo del motocross. Es una comunidad que yo diría es un poco diferente a la comunidad regular. Somos bastantes atletas profesionales, somos rivales, pero al mismo tiempo nos ayudamos bastante. La comunidad general que conozco de mis amigos que no tienen nada que ver con el deporte es una comunidad bastante bonita también, pero sí se nota la diferencia entre las amistades venezolanas y las amistades latinoamericanas en comparación a las americanas. No es ni mejor ni es peor, sino son diferentes. Que parte de la cultura venezolana, la cual no extraño mucho, es el estilo de conducir en nuestro país. No hay mucho respeto a la ley o a los policías, pero sí hay bastantes cosas de las que podíamos acoplarnos y copiarles a la cultura americana, porque sí tienen algunas cosas que son mejores. Ya han pasado más de 7 años que no voy a mi país y la verdad que me encantaría regresar, visitar a mis familiares, pero no sé si quisiera regresar a vivir. Ya me acostumbré a vivir en los Estados Unidos y me gusta bastante este país, la cultura y las personas también. Es simplemente el factor de que hay menos personas en este país que tienen las mismas raíces, que crecimos de la misma manera. Entonces, no es que sea muy difícil, porque sí conozco bastantes personas latinoamericanas en este país. Paso mucho más tiempo con personas americanas que con personas de mi cultura, pero es algo a lo que ya me acostumbré. Tal vez tenga que ver con mi carrera deportiva también, que en este mundo del deporte no hay muchos latinos que digamos, pero creo que si fuera una persona común y corriente de trabajo, tal vez estuviera aún un poco más conectado con mi cultura venezolana.
Definitivamente una de las cosas que más extraño es la Navidad en Venezuela. Siempre hacían hallacas y bollos también. Y es una parte de mi cultura bastante bonita. Todos nos juntamos bastante. Y a diferencia de la cultura americana, el Año Nuevo para nosotros es igual de grande que Navidad, o sea, que Santa Claus, Papá Noel, como le llamen. Entonces son 2 días bastante festivos en nuestro país. Cuando tenía 13 años yo me mudé acá a los Estados Unidos para seguir el sueño de mi deporte. Siempre quise ser piloto profesional de motocross acá en los Estados Unidos. Y la verdad es que mi padre vino conmigo los primeros 2 o 3 meses para ayudarme a situarme en el país. Yo vivía dentro de una pista de motocross en un motorhome con supervisión de entrenadores, que fue lo que ayudó a que él pudiera regresar a Venezuela para continuar trabajando para poder pagar el deporte. Tener 14 años de edad en este país sin saber el idioma, sin saber hablar inglés, fue bastante difícil. Gracias a Dios tuve ayuda de otros pilotos que hablaban español e inglés y con el tiempo me fui acomodando. Pero ya que mis padres no sabían nada de inglés, a veces tenía que llamar por teléfono y hacerme pasar como mi papá para poder cerrar contratos telefónicos, idas y cosas por el estilo. La organización, el respeto a las leyes de conducir, por ejemplo. Las personas hacen filas para el aeropuerto en vez de intentar colearse todo al mismo tiempo. Entonces, recuerdo que cuando recién llegué a este país fue algo que me sorprendió bastante. Hoy en día la tecnología ayuda bastante a comunicarme con mi familia. Si soy sincero, no me comunico con ellos a diario, pero yo creo que ha sido un proceso de independización. Me tuve que enfocar mucho en mi deporte, que toma bastante tiempo, y me acostumbré con el transcurso del tiempo a no comunicarme con ellos tanto como ellos quisieran. Pero para eso está la tecnología, FaceTime, Message, Call, you say it. Para poder alcanzar todas las cosas que he conseguido lograr en este país, lo que tuve que hacer fue ser bastante disciplinado, trabajar mucho y tener bastante determinación. Inclusive creo que esas son las 3 claves que funcionarían en cualquier país, en cualquier deporte y en cualquier cultura también. Yo creo que yo soy una mezcla de culturas, la verdad. Yo me mudé a este país bastante joven, tenía 13, pero sí es verdad que iba a visitar a Venezuela bastante a menudo, más o menos hasta los 18 años de edad que dejé de ir a Venezuela. Y sí es verdad que crecí sin familia acá en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo siempre está la ayuda de la tecnología, entonces nos comunicábamos por medio del teléfono. Yo creo que todos los inmigrantes que llegan a este país vienen con una visión de mejorarse, de conseguir trabajo y de tener un salto económico. Entonces el consejo que yo le podría dar a esas personas que se están preguntando si quisieran venir al país o no es que va a haber una fase de ajuste, no es lo mismo que en tu país. El idioma es una barrera que se puede superar, se puede aprender. Y lo que sí hay que tener bastante disciplina, ganas de trabajar y superar los obstáculos que uno se encuentra de frente. Hi everyone, my name is Isabel Governor. I am currently about to turn 22 years old, so I'm 21 years old. I am from Guaynabo, Puerto Rico, and I moved to South Florida, specifically Broward, Weston area, when I was 17 years old for junior year of high school. I definitely experienced a culture shock. People here are not like as nice and friendly as they are in Puerto Rico. Everyone's kind of helpful, outgoing. It's kind of like a big family. Like living on the island is like having like a big family. Like you're in the grocery store and like you're kind of confused and they're like, "What do you need? You need something? You can't find something? We'll help you out." And I feel like here the culture is a little bit colder and everyone's kind of like on their own lane. And that has like their pros and cons, because that means over there everyone's kind of in everyone's business, and here everyone's in their own business. So over there, like if something happens, everyone and their mom finds out, and here if something happens, like it's basically between you and your people. So it comes with its pros and cons. So I love Puerto Rican culture. The big family culture, the like having your friends and your families back.
And I personally want to, I'm not sure if it'll happen, but I would want to raise my children on the island because I feel like that isn't as prominent here. I feel like I see that sometimes in the Hispanic families that were raised in Florida, but outside of that, I don't see it as much, and it's definitely not as strong as it is on the island. So I personally, for me, the Puerto Rican culture is so important, and so it stands out personally that I want to raise my children back on the island because I feel like if I wasn't raised on the island, I would be a much, much different person. And so yeah, I love our culture. I think it's very fantastic. I think a lot of people love it too. I think we stand out, even though we're a tiny little island in the middle of the Caribbean and we have 3 million people, less because of people leaving the island, we have a big impact. So definitely important for me. So I think a lot of the times people who speak Spanish people assume that they're immigrants. Puerto Ricans are not immigrants, they're citizens. But even if we were, just because you speak Spanish does not mean that you're an immigrant. There's people that speak Spanish that were born in the US. So I think that's a harmful stereotype, and actually it did harm me because when I was in high school, back in senior year of high school, so I was 18 years old, I was in the cafeteria line. And I was with my sister and one of my close friends at the time who are also Puerto Rican. And there was a guy behind me in the line, and we were just speaking Spanish between us, minding our own business, just waiting in the line to get some breakfast. It's probably 7:30 in the morning. And the guy behind us goes, I don't like immigrants. And I didn't hear it at first. And my sister just looks at me and she's like, did you just hear what he said? And I was like, what did he say? And she was like, he just said he didn't like immigrants. And then he repeats it. And he's like, yeah, I did say that. I don't like immigrants. And I was like, first of all, I'm not an immigrant. And second of all, even if I was, there would be no reason for you not to like me. It's ignorant to assume that because I speak Spanish, I'm an immigrant. And second of all, even if I was an immigrant, there's nothing wrong with that. I got angry, I got agitated. That was the first time that I was I guess discriminated against just because of the language that I spoke. My friend and my sister were both in shock, but I got angry and agitated, and the cafeteria lady was like, what's going on? What's wrong? And I was like, he just said that he doesn't like immigrants and that we need to go back to our country. That's probably one of the most harmful stereotypes. There's obviously more people that are immigrants are criminals, or they're illegal, or they don't deserve to be here. And even if I'm not an immigrant, all of that is obviously false. It's just harmful stereotypes. And here in Florida, having a really big Hispanic community, and I lived in South Florida for 2 years when I moved here, my junior and senior year of high school. I think it obviously having such a big Hispanic, but personally the place where I lived in Florida, I just don't see it. So I couldn't say that having a big Hispanic presence makes the stereotype worse because I don't see what they see. I don't see Hispanics or just immigrants in general being criminals. So I don't think that really affects the stereotypes. Yeah, so when I first got to UF, I went to FSU my first year, got here my sophomore year. So when I first got here, I made most of my friends at FSU through PRSA, which is the Puerto Rican Student Association. And then immediately I came here and I did the same thing. And here it's called WEPA, which is the Union of, I don't remember what it stands for, but it's the same thing, the Puerto Rican Student Association. And I met a lot of people, and, so you talk to people with similar cultures, they speak your language, and you click easy. So there's definitely a group of people here at UF and Gainesville that I meet with, and we have a group chat, and once in a while we go out and we meet up and stuff like that. Another big part of my culture and I guess not using, but expressing my culture here in Gainesville and at UF is my dance team. So we dance a lot of the native Puerto Rican dances
like bomba, plena, salsa. And so that definitely helps me like express the culture as well with other people who are also Hispanic. There's not a lot of Puerto Rican people on the team, but it's super cool seeing like people from different diverse like Hispanic communities, and even people who aren't Hispanic like come and join like dance bomba and plena with me. So I think that's like a big way for me to express my culture here in Gainesville. Hola, mi nombre es Lorena García, tengo 25 años, yo soy peruana, mi mamá y mi papá, los dos son peruanos y toda mi familia, pero yo nací en Caracas, Venezuela. Me quedé en Perú como por casi un año, entonces fui de Venezuela a Perú y después Perú a los Estados Unidos y viví en Miami. Pero no pudimos desarrollar una cultura de nosotras, fue bien shocking ir de allá y después a Perú y después aquí. Y entonces mis tradiciones son de Miami. Y ahorita estoy trabajando con Becca en un bar, estoy haciendo bartending, pero yo me voy a ir de Gainesville y me estoy lanzando al resto de mi vida tratando de inventar y perseguir mi felicidad y mis pasiones y mi espiritualidad. Es algo que yo he tratado de entender yo misma porque a mí me encanta tener muchos amigos, a mí me encanta una comunidad bien grande y yo creo que eso viene por no tener, o un sentir de no tener una comunidad o una familia bien grande, porque yo tengo una familia grande pero yo no la conozco, porque todos viven en Perú y yo no las conozco, entonces solamente tengo mi papá y mi hermana. Y entonces a mí me encanta comunidad, me encanta siempre estar social con diferentes personas, conocer diferentes tipos de personas y porque siempre hay algo de aprender de cualquier persona. No hay alguien que no te puede enseñar algo. Y entonces, pero me he encontrado en diferentes situaciones porque yo tengo diferentes partes de mi personalidad que me encanta salir y estar con mis amigos y bailar. Y entonces yo tengo amigos que conecto con esa parte de mi vida y después me encanta ser bien disciplinada haciendo ejercicio o deportes. Entonces yo tengo muchos amigos que solamente conozco por jugar básquetbol y por ir al gimnasio. Y entonces después yo tengo mis amigas las que yo busco cuando estoy en diferentes partes de mi vida, cuando tengo preguntas o cosas espirituales, que ellas son las que yo puedo hablar como 100% yo y lo que yo creo y ellas me entienden, como me oyen bien. Entonces esa es mi comunidad de Lorena. Me encanta toda la cultura, porque cuando la cultura de Sign Language se ponen juntos, todo el mundo es bien expresivo. Y es algo que yo puedo correlar con mi cultura latina, porque a mí me encanta hablar con mis manos, con mi cuerpo, con mi cara. Y en Sign Language, unos exámenes que teníamos, la gramática de Sign Language, ellos tienen como una caja aquí imaginaria que hay diferentes señales que tú haces con esta mano que tiene que ser aquí, porque esta parte significa mujer, entonces esta parte es femenina y entonces hombre es masculino, es más por arriba. Entonces la gramática es bien con las manos y con tu espacio. Tu espacio es como tú te expresas. Entonces ahí es algo que es bien correlado con mi cultura latina, porque a mí me encanta ser bien expresiva con mis manos. Naturalmente. Eso es algo que es súper chévere, que yo aprendí de eso y es algo que fue bien fácil para mí y estoy agradecida porque yo crecí haciendo así naturalmente. La energía latina es así. Creo que la música es el número uno razón porque yo puedo hablar todavía fluente. Alguien como Bad Bunny, que hace canciones súper famosas con Drake, con artistas de inglés, la mezcla de la música español y la música de inglés es algo que me ha ayudado muchísimo a practicar hablar casi todos los días. Mi gran obstáculo con el lenguaje de español es con la comunicación con mi papá,
porque mi papá de verdad nunca llegó a aprender el inglés, que es mi primer lenguaje ahorita. Entonces sí ha hecho como una separación de una conexión emocional con él. Entonces a veces cuando yo quiero hablar con mi papá de temas más serios o de algo que de verdad me está afectando a mí y necesito ayuda, a veces me viene como una frustración y es como una pared bien dura porque me canso y quiero, bueno, whatever, le digo, no es importante y hablamos más tarde. Y es algo que yo estoy tratando de trabajar en yo, porque no es justo para él que yo me frustre y entonces él está perdiendo de conocer partes de mí que cualquier otra persona que me conoce hoy puede saber cosas de mí, de mi personalidad, que él no sabe. Es algo que yo me imagino que hay otros inmigrantes, estudiantes que tienen el mismo problema y es una desconexión que no te ayuda a ser afeccionada con tu familia, por decir, por no comunicar 100% en el mismo nivel. Mi consejo para una persona que está experienciando eso en su vida es para mudarse del lugar donde creció y mudarse a un lugar con diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de comida, de experiencias, para ponerte en una situación nueva y darte cuenta de cómo la persona que tú estás representando cuando tú llegas en ese momento y para mezclarte en una cultura que tú no conoces. Y para nunca cerrar una diferencia de usted con otra persona, nunca poner una pared entre usted y otra persona solamente por el raso de esa persona, porque al fin de día todos somos uno. Si tú tienes preguntas de una cultura que no conoces, salir y conocer a diferentes tipos de esa cultura para de verdad ver y llegar a ese momento sin expectaciones, sin odio, con solamente puro amor. Mi nombre es Kimberly Iglesias y soy de Cuba, nací allá y viví allá hasta que tenía casi 4 años y cumplí 4 aquí en los Estados Unidos. Y cuando me mudé dejé básicamente toda mi familia allá, solamente vine con mi mamá y mi papá. Emigramos porque Cuba está horrible. Cuba está bajo de una dictadura comunista. Es un lugar muy horrible para estar y para criar tu familia. No hay comida, no hay libertades. De Cuba dulce caña y rico ron. Mi cultura es mi origen, de donde salí. La comida, el idioma, las personas, es todo lo que me constituye a mí. Mi historia, la historia de mis padres, esa es mi cultura y la amo mucho. Café como no hay otro en el Caribe. El más citado. Era muy chiquita cuando vine, entonces me asocio mucho con los Estados Unidos, pero cuando yo estoy alrededor de la gente cubana o hasta alrededor de mis amigos, yo me identifico como cubana, yo nací allá y esa es mi cultura, pero a la misma vez yo amo a los Estados Unidos y este ha sido mi hogar por mi vida entera. Hay otro en el Caribe. El más citado golpe. Peleamos por la libertad. Vinimos aquí, amamos a este país y somos bien anticomunistas. Esa es nuestra historia. Peleamos por la justicia de los demás. Golpe del bongo. Por Cuba tengo la sangre caliente. Los estereotipos no son nada malo, es más como si la gente espera que hayas pasado por algo. Que cuando yo vine a este país, las oportunidades y las bendiciones han sido muy grandes y las personas han sido muy amables y preciosas. Yo nunca he pasado por ningún tipo de racismo ni nada de eso. Yo no voy a decir que la gente no pasa por eso, pero no es un estereotipo que uno viene aquí y la gente son horribles con usted. No fue así. Es más, otras personas pensando que yo he pasado por algún tipo de cosa cuando no, este país es increíble. Eso.
no vivimos con mucho complejo, que significa que no vamos a los lugares y no nos sentimos como la víctima. Si alguien tiene un problema, que tenga el problema, no me importa, pero yo voy a vivir mi vida, yo voy a ser feliz. En Cuba guardo el alma y corazón y se alza con Los cubanos son muy sueltos, hablamos alto, gritamos, es una cultura más relajada. Los americanos son un poco más firmes, kind of like, un poco más stiff, no voy a decir que todos, pero la cultura hispana es suelta, es suelta. y se alza con alegre melodía mi voz cuando mi negro. La diversidad es bien aceptada aquí. Entonces, cuando no han sido, sabes, lugares cubanos que no somos nosotros entrando a los espacios esos americanos, todo el mundo le encanta, a la gente le encanta una diferencia, algo diferente. Entonces, cuando tú entras, tú traes tu cultura, tu comida, tu todo, la gente se pone, ¡ah, qué bueno! Y quieren aprender y quieren ser parte de una historia diferente. Mi voz cuando mi negro rompe un guaguancó. Mi mamá fue refugiada política, entonces a political refugee, porque obviamente en Cuba no es igual, hay un sistema de lotería donde es a lo random, así que uno puede salir del país. Ella protestaba mucho en contra de la dictadura, entonces tenía muchas posibilidades de ser arrestada en el país, entonces tenía que pedir por ese refugio para no, sabes, básicamente acabar su vida allá en ese lugar. Mi negro rompe un guaguancó. Canta conmigo a pecho abierto esta canción. Wow. Ha sido increíble, really. Soy la primera de mi familia de ir a la universidad y ellos están bien orgullosos de mí, que logré algo así tan grande y le doy gracias a Dios por, sabes, darme las oportunidades. De Cuba dulce caña y rico ron. Café. Depende en el presidente, yo pienso. Han habido muchos conflictos con eso. Hace unos meses hasta nos fuimos para Washington, D.C. para protestar, para acabar la dictadura, pero no hicieron nada. So, es bien difícil. Y hasta que los Estados Unidos no diga no a Cuba, ya no hay más comercio para ustedes, no hay más nada para ustedes y vamos para allá y vamos a sacar a la gente y librar a la gente, nada va a cambiar porque la dictadura siempre va a querer quedarse en el poder, quedarse con el dinero y siempre son unos oportunistas. So, nada va a cambiar a no ser que, honestamente, que metan fuerza, porque no se van a ir a la diplomática. Café como no hay otro en el Caribe. No he regresado a Cuba. Cuando tenía la oportunidad no podía ir porque tenía otros commitments. Pero mi familia sí ha regresado, muy poco, pero ha regresado. Y lo que pueden ver es que las cosas están empeorando. No han mejorado, todo sigue cayéndose. Entonces sabemos que hace falta un cambio. Cuba tengo la sangre caliente. No es como si yo nací y me fui completamente de la cultura. Yo nací, me fui y seguí viviendo en la cultura cubana. No es mi hogar también. Y yo tengo esa responsabilidad para pelear por ellos también. Y también pienso que puedo tomar todo lo que yo he aprendido en la escuela, en la universidad, para ir a ayudar y ser un recurso que no tienen, porque los recursos no solamente son material, son las personas más que todo. De último, ¡Patria y vida! Well, I suppose it means to be aware of who is in your community, for one thing, and just be engaged
with everyone that you can. I can tell you straight up that it was Kathy Navajas who walked in my door one day, and I knew her from a workshop. And she just comes in and says, I want to do a class using video and editing, and can we do it? And I've never had a question like that. And I just said yes, knowing, not exactly knowing how we were going to do this. I see students come in having never even attempted this before, and they're always very hesitant about what to do. And so as we go through the steps and I show the basics, it's just always such a thrill to see how slowly they become empowered with the knowledge of how to actually do this. And I've seen the full spectrum of excitement about that. This is something you never regret learning, and you can use it lifelong. No matter what the technology is, telling a story is going to be the same. No matter what we have little cameras in our eyes. I don't know, but you still got to have a story. I have myself have learned a lot. This is a two-way thing, a two-way street, I guess you could say. Students come in and they do things that I say, I would never have thought of doing that. And I don't mean that in a good way a lot of times. But at the same time, it works. I say, I just never would have thought of doing that. So I learned that, it's good to not be kind of just thinking one way, or this is the way you do it and that's it. So I have learned that, and I love that part. For myself to be flexible. I think we try and do things that a certain way for efficiency, so we don't have to think about it too much. But over the years, that is one thing that has affected me personally. So I see this continuing on. I actually do, with different themes, different maybe stories to tell. And there'll never be an end of stories to tell. Sorry. But yeah, and the stories themselves, they never lose. It's the ancient way. It's the ancient way of transmitting knowledge. And I think we're just hardwired to accept that more than anything, more than reading, more than, studying. Just you hear a story and it's like, it clicks and you've got it. So storytelling, it can evolve into different ways to, let's say, disseminate it. But at the heart of it, it's still a human, the very basic thing of being human, I think. So I see a great future. Wow, let's see. Get more B-roll. And I guess there's one more piece of advice that I would say to the students is, don't forget to press record. Always, people like to have their voice. So, have a voice to, even if nothing's done, just to have their voice heard is big. It's very empowering to people, and you can just see it right before your eyes. Mm-hmm. So, but the story, still the same. Still have to make a story, and still has to have a beginning, middle, and end. And it still has to convey some sort of message, or, what's the point? For me, community is about commitment to a shared vision of living together. So it may be because of things we hold in common,
And it's certainly because, in spite of differences that we also have. That commitment to living together implies a commitment to developing strategies to deal with differences, to deal with conflict within community, because there's always going to be that. My personal experiences being a first generation daughter of immigrant. My mother is from Cuba, and my grandmother came to this country when she was in her 30s, and I did an oral history project with her when she was in her 80s and I was in my 30s. And because she was telling me all these stories that she wasn't telling anybody else, because no one else in my family speaks Spanish except my mother. And so at some point I felt like there's no way I'm going to remember everything. And so I started to do, with the old cassettes, I asked her questions, and the wonderful thing is that we still have those. So, having the answers to those questions, hearing her recite poems that her father taught her when she was a little girl in Cuba, all of those, the quality of voice, the kind of connection in presence when you're asking not just the question, but the next question and the deeper question, and you discover things that maybe that you never heard of. All the stories in the family that get told and retold a million times and become like the official story. When you press beyond that, sometimes you hear really other stories that are even more interesting. Yo no sabía nada, yo ni tenía un televisor cuando empecé ese proyecto, no miraba nada de videos, no soy de esa generación. Y no sabía nada de tecnología. Entonces cuando me fui al Samuel Proctor Oral History Program y me encontré con Deborah, que no conocía, y me dijo que sí es posible, ¿no?, armar ese tipo de proyecto. Y ella y yo trabajamos muy de cerca, y todavía, ¿no?, ese proyecto no sería posible sin la colaboración de Deborah Hendricks. Bien. Una cosa muy interesante es trabajar con ellos a la hora de los subtítulos, ¿no? O sea, lidiar con diferentes registros de lengua, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando una persona hace errores? ¿Cómo ponemos subtítulos? ¿No? Si alguien hace un error, si alguien cuenta o dice algo que sabemos que no es verdad, ¿no? Que todos nos llevamos bien en Bolivia, por ejemplo. No, entonces, ¿qué hacemos con la relación con esa persona, ese narrador? Entonces, volvemos, lo dejamos así. Entonces, hay muchas cuestiones éticas a la hora de editar una entrevista de 25 minutos y crear otra historia de 5 minutos. Entonces, porque esa es una tarea que implica muchas decisiones. Because of the course content, which is about the lived experience of Spanish-speaking immigrants, I think that there are more and more students who now know far more than they did, even if they themselves are immigrants or their parents are immigrants. They know far more about the why people come and why they couldn't stay in their countries and the way the United States made their countries unlivable. So they know a lot more. And they also, through this project, they learn to value the kind of knowledge that we find beyond campus. So I hope that this project has helped students to learn how to ask those questions, that it deepens their curiosity and makes them able to ask the kinds of questions that can actually forge stronger relationships in community. He aprendido mucho y el curso me ha fortalecido muchas relaciones, ¿no? Con los estudiantes mismos, con otras comunidades como la Coalición de Trabajadores de Immokalee, ¿no? Con the Rural Women's Health Project, ¿no? Entonces estoy más consciente de la experiencia vivida aquí en esta comunidad.
Entonces, este curso me ha dado el conocimiento y también las herramientas y la sensibilidad para acercarme y para ser útil, para ser solidaria con la comunidad de inmigrantes. Bueno, me gustaría pensar que no haría falta este curso, pero lamentablemente creo que siempre lo vamos a necesitar porque, bueno, mira la inmigración ahora, ¿no? Este país necesita más inmigrantes, los inmigrantes son más numerosos todos los días, ojalá que se movilicen más, que demanden, ¿no? La justicia en este país, que nos ayuden a validar, ¿no? Los valores en los que decimos que creemos. Estudiantes del futuro, creo que les diría que adelante, que profundicen su curiosidad, que hagan las preguntas difíciles, pero de una manera respetuosa y sensible, y que no tengan miedo, porque tú sabes, con los inmigrantes, hasta los que son sus parientes, la historia oficial es que venimos para una vida mejor. Y lo dejan en sí, porque a veces la historia tiene trauma, pero la historia de sus parientes también es su historia, ¿no? Entonces es importante que investiguen, ¿no? Que pregunten, que acompañen. We're going to realize that not only does it benefit the country, but it benefits the world to have an infusion of culture and language and different ways of seeing things, and that energy that immigrants bring to this country. And they keep us honest. They keep us, right? If everything we do here at the university does not enhance and deepen and strengthen our relationships in the community, ¿qué valor tiene?